reunión. En esta tercera reunión es una serie que da continuación a la temática que hemos venido trabajando en el tema del emprendimiento. Y estamos hoy día eh, trabajando un tema importante que, digamos, tiene que ver con la posibilidad de tener éxito al momento de interactuar con digamos, con nuestro inversionista, con nuestro posible socio, con aquella persona que tendría que apostar con nosotros, ¿no? O sea, apostar en nuestra idea. Entonces, yo quisiera, digamos, compartir con ustedes la noticia de que hoy es un día que marca, digamos, el cierre de 3 webinarios y que en los cuales hemos tenido la presencia de María Gracia, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos enlazándose desde Israel. Entonces, esto es una sesión especial y ella nos va, digamos, a trasladar su conocimiento y nos va a contar también una novedad que tenemos respecto al curso que estamos preparando en el marco del trabajo que viene desarrollando, ¿no? Para apoyar a los emprendedores. Para quien no se conecta por primera vez y recién tiene novedad de quién es María Gracia, bueno, ella es graduada de un MBA dedicado justamente al tema de emprendimiento. Es MBA International Startup 360 grados de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y el tema que ella se está especializando y que ya tiene bastante background es en el tema de innovación y emprendimiento. Bueno, no quiero cortarle más la atención, quiero por favor que prestemos atención a María Gracia, que tomemos nota, que estemos atentos con las preguntas que puedan surgir y bienvenida María Gracia nuevamente a este espacio para compartir tus conocimientos. Gracias, Yavet. Muy feliz de estar aquí. Voy a pasar a compartir mi pantalla y vamos a iniciar con el tema de hoy. Vamos a hablar de las 8 preguntas que hace un inversor. Entonces vamos vamos a ver la agenda de hoy. La agenda de hoy vamos a hablar de cuál es el objetivo, cuándo las uso, en qué momento, las preguntas en sí, cuál es el diseño de estas preguntas, cómo están estructuradas. Y luego vamos a pasar a unas recomendaciones generales y como siempre vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, otra vez, el objetivo es conocer aquellas preguntas que deberíamos de estar preparados para responder ante un inversor. Ellos quieren saber todo sobre nuestra empresa y es una manera interesante y muy útil también de hacer método de cangrejo y si todavía no hemos creado nuestro plan de negocio, empezar sabiendo lo que en un futuro nos van a preguntar. Entonces, ¿cuándo lo uso? También para la creación del plan de negocio, puede ser para el pitch que va a ir al inversionista, en reuniones con los inversionistas, con los inversores. De repente estamos en una etapa temprana en nuestro emprendimiento y queremos aplicar a un concurso o algún programa del gobierno, también puede servir porque son preguntas generales. Entonces, ¿cuáles son los 8 puntos? ¿En qué consiste esta metodología? Consiste en, primero, ver el problema, luego observar el tamaño del mercado. Una vez que ya tenemos el problema y el tamaño del mercado, tratar el tema de la solución en sí, cuál es nuestra ventaja competitiva, quiénes son nuestros competidores, cuál es la estrategia que vamos a seguir, qué camino vamos a seguir. Obviamente el equipo, quiénes son los fundadores del negocio, quién es la cara del negocio y luego también el tema de la necesidad en términos monetarios, cuánto estamos pidiendo. Después de esta reunión, después de presentar nuestra idea, ¿qué queremos de aquel inversor? Y me gustaría añadir una novena pregunta, que es más que nada es un punto general, es un resumen. 3 líneas, menos de 1 minuto, explicando un resumen general de qué es lo que queríamos de esta reunión. Entonces, vamos con el primer punto. Como observarán, en la parte superior he puesto el tamaño, la cantidad de diapositivas
que considero que es bueno que se presente. Entonces, si vamos a organizar un pitch deck o unas diapositivas para el inversor, tener en cuenta la cantidad de diapositivas. Normalmente no exceden de una, pero van a haber algunas excepciones. Entonces, primero vamos a hablar del problema. ¿Cuál es el problema que tu startup, que tu emprendimiento está atacando? ¿Es un problema real? ¿Cubre alguna necesidad básica? ¿Qué hay detrás? ¿Qué mantiene a tus clientes, a tus futuros clientes despiertos por la noche? ¿Es algo que les va a afectar mucho? ¿Cuál es la situación real? Y algo muy importante es preguntar. No solamente asumir que conocemos el problema, no solamente asumir que porque yo como individuo lo he sufrido, considero que esto es un problema real que puede afectar a las personas. En realidad, si vemos los estudios de, por ejemplo, Crunchbase, CV Insights, lo que ellos han hecho es juntaron las 10 top respuestas que dan los emprendedores cuando dicen, ok, ¿por qué fracasó mi startup? Y la primera, con un 42%, es porque no se atacaba a un problema o a una necesidad real. El mercado no lo necesitaba, simplemente, y hay que cuidarnos mucho de que eso pase. Herramientas que podemos usar, vamos a poder usar un Empathy Map o un mapa de empatía para poder conocer, ver qué es lo que siente ese futuro cliente. Podemos usar un ciclo de Gartner en donde podemos ver las tendencias, a qué gira, cuáles son las tecnologías, la proyección de estas. Pasamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el tamaño de ese mercado? ¿Cuál es el tamaño de tu problema? Y el tamaño del mercado, este análisis de mercado es un punto muy importante, que debe de estar orientado al problema, no a la solución, otra vez. Entonces, hay dos conceptos que son importantes de resaltar, el TAM y el SAM. Y aquí los podemos ver gráficamente. Entonces, tenemos el más pequeño, es el SOM. El SOM es el servicio obtenible, el mercado objetivo. Pero en todo esto está englobado en el TAM, que es el Total Addressable Market. Es el mercado total, el tamaño de nuestro universo. Es claro de que no vamos a atacar primero a todo el universo de posibilidades. Tenemos también un SAM, que es el Total Addressable Market, que es el Service Available Market, que es el mercado que tenemos disponible. ¿A cuántos podemos llegar con los recursos que tenemos, con nuestro canal de ventas? Y luego tenemos el SOM, que es el mercado objetivo en el que vamos a trabajar, en el que se va a desarrollar nuestro plan de negocio. Continuando con la segunda pregunta, también es importante conocer cuál es la dinámica de este mercado, si está proyectado a crecer, a reducirse, tiene proyección a más, cómo es que funciona. Y también conocer qué clase de necesidad estás atacando. ¿Estás atacando una necesidad de consumo masivo, de nicho? De repente es un producto de lujo. Es importante definir desde un inicio a qué clase de problema estás atacando y cuantificarlo. Y para eso es que podemos usar esta herramienta de tamaño de mercado y estudio de mercado. Y pasamos a la solución. La solución es la carnecita que todos los inversionistas deben de tener totalmente claro. Establecer claramente cuál es tu producto, cómo tú solucionas ese problema. ¿Es con un producto? ¿Es con un servicio? ¿De qué manera lo haces? ¿Cuáles son las características de esta solución al problema? ¿Y qué recomendaciones has tenido de clientes? En caso de que ya tengas una empresa, sería muy bueno poner un caso de éxito. Tal empresa solucionó este problema con esta solución y les fue de esta manera obteniendo este resultado. Es algo que les llama mucho la atención a los inversionistas, les gusta ver que hayan clientes que den feedback. Y si aún no tienen clientes, no hay problema, solo debes de explicar cómo es que tú resuelves el problema.
Luego pasamos a la ventaja competitiva y yo diría que este es uno de los puntos más importantes que pueden haber en una presentación a futuros inversores. Como se habían dado cuenta, es de 1 a 2 diapositivas porque es muy importante destacar cuál es tu producto diferenciador, qué cosa diferencia tu solución del montón, por qué eres tú único, por qué deberían de invertir en ti. De repente tu solución es algo que pueda ser protegido, hay propiedad intelectual detrás de ello, o cualquier otra persona puede venir, tomar tu idea y producirla mucho más rápido en China, o con los recursos que tienes simplemente copiarla. Es protegible y puedes con tu idea crear barreras de mercado. De repente, si estás en un ambiente en donde no hay muchos competidores, tú puedes lanzar barreras de mercado o no tienes esa posibilidad. Entonces, esto es muy importante. Esta es una frase de Michael Porter, la voy a leer y luego la voy a interiorizar porque al inicio puede sonar un poco complicada. Y dice así: la base del desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la ventaja competitiva sostenible. Y si lo escuchamos así, nos parece términos un poco difíciles de explicar, difíciles de comprender. Pero acá lo que nos está diciendo es que nuestra ventaja competitiva, una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, es la base, es el pilar de nuestro desempeño en la industria, de cuán bien vamos a nosotros desenvolvernos en esta industria, en este ambiente competitivo. Herramientas para poder definir cuál es nuestra ventaja competitiva, hay muchas. Por ejemplo, tenemos la matriz de Porter, tenemos los 4 pilares para generar las ventajas competitivas y más. Y luego vamos al quinto punto, que es la competencia. ¿Con quiénes nos enfrentamos? ¿Quiénes son esas personas que deberíamos de nosotros cuidar, ¿no? De qué cosas debemos de cuidar, qué estrategias vamos a tener para diferenciarnos de ellos, pero más importante, cómo los identificamos. Son nuestros competidores directos, son nuestros competidores indirectos, y es muy importante tener en claro quiénes son, ponerles nombre, poner quién está a cargo de esa empresa. Otra cosa también es, y algo que he escuchado, es que a veces dicen, bueno, yo me encuentro en un océano azul. La verdad es que no hay muchos competidores en el ambiente en el que yo me desarrollo, somos los únicos generando una solución así, nadie más lo ha intentado, y diversas cosas. El inversor está acostumbrado a ver más de 120 empresas a la semana. Los venture capitals, los inversores grandes ven muchísimos, y los analistas que revisan estos pitch, los analistas que llevan a cabo estas entrevistas con futuros emprendedores, saben que no es así. No existe tal cosa como no competencia. El océano azul es un concepto que dice pocos competidores, pero no dice 0 competidores. Y aquí hay una anécdota que me gusta mucho, porque cuando la escuché, pensé que no tenía sentido, pero ahora sí. Les cuento. El CEO de Netflix mencionaba de que dentro de sus competidores, incluso cuando todavía no había Hulu o Amazon Prime o ninguna red de streaming, decía que el mayor competidor de Netflix, a pesar de que nadie estaba haciendo lo mismo que él, era el sueño. Y que él debía de competir con las personas quedándose dormidas mientras que veían el contenido. Entonces, debemos de analizar claramente quiénes son nuestros competidores, obviamente los directos, pero también los indirectos. Y para esto hay herramientas y gráficos que podemos usar. Por ejemplo, podemos diferenciar y establecer cuáles son los ejes en los que nosotros proveemos valor y hacer una matriz. En este caso, por ejemplo, ellos han hecho si es caro o es barato en el eje Y, y en el eje X si es una transacción online o si no es una transacción online.
También podemos ver desde un punto de vista mucho más macro, quiénes atienden la misma necesidad. ¿Qué startups atienden la misma necesidad? ¿Qué corporaciones atienden la misma necesidad? ¿Qué instituciones atienden la misma necesidad? Para tener un overview más grande de cuál es nuestro problema y a quiénes nos enfrentamos. Y luego llegamos a la estrategia. La estrategia es el plan de acción. Exactamente qué vamos a hacer para esta necesidad que hemos identificado, con esta solución que creemos que va a cumplir la necesidad. ¿Cómo la llevamos al mercado? ¿Cómo la llevamos a la casa de aquel inversor, de aquel persona que sufre de ese problema? Y es claro que lo primero es el modelo de negocio. Tenemos que tener nuestro plan de negocio, tenemos que tener una estrategia de cómo va a salir al mercado esta solución que hemos ideado. Y es importante tener en claro temas como el costo de adquisición, como cuál es la estrategia para salir al mercado. Y algo que es muy importante es la lógica. En este punto vamos a ver que hay muchas plantillas y mucha gente que presenta flujos de caja, proyecciones financieras, que si bien es cierto, ayudan al inversor, definitivamente, son supuestos, no están basados en nada real. El inversor está de acuerdo con tomar incertidumbre. Entonces, es importante dejar en claro cuántas de estas cosas son reales y cuántos de estos son supuestos y cuál es la lógica que hay detrás. Porque si el inversor entiende cuál es la lógica, cuál es la estrategia que tú estás llevando a cabo, de repente los números no tienen que ser exactos, pero va a entender cómo es tu raciocinio. Y por eso es de 1 a 2 diapositivas. Herramientas, muchísimas. Muchísimas para hacer un plan de negocio. Hay documentos que puedes llenar, hay plantillas en internet, puedes hacer para una vista más panorámica de tu propio negocio, hacer un modelo de Canvas en donde ves diferentes aspectos de la empresa. Y llegamos al equipo. El equipo son aquellas personas que se están presentando ante él, aquellas personas que van a llevar a cabo ese sueño, ese emprendimiento. Y es muy importante saber qué cosa aporta cada una de las personas. Si estamos hablando de un equipo de 5 personas, de 8 personas, de 2 personas, establecer claramente cuál es la experiencia y la motivación que llevan detrás. En caso de que de repente sean emprendedores por primera vez o que no tengan mucha experiencia, pero han identificado una muy buena necesidad y han creado una muy buena solución, lo que se aconseja es tener consultores, o también llamado Advisory Board. Es una junta de consultores en las que el emprendedor con poca experiencia, pero con las habilidades técnicas y las capacidades, puede consultar a estos expertos en el tema que van a ayudar a enmarcar la solución de manera sostenible en el tiempo. Entonces, siempre es bueno si de repente estamos hablando de un tema médico, estamos en la industria del MedTech, apoyarse en especialistas en aquella rama de medicina, en doctores conocidos, es muy bueno. Los inversionistas van a apostar por por aquella advisory board que se vea sostenible, que se vea con profesionales capaces. Y también la reputación es algo muy importante. De repente es la primera vez siendo emprendedor, entonces no tienes grandes negocios o no tienes un backup financiero o no tienes una red de contactos detrás, pero de repente sí puedes hablar sobre aquellos proyectos que hiciste, la experiencia que llevas trabajando, no sé, tu empresa es EdTech, y que es educación, tecnología en educación, y de repente tienes experiencia trabajando en HP como programador. Mencionarlo, nunca está de más. Y por último, tenemos la necesidad. Y la necesidad es algo que se debe de trabajar con pinzas. Debemos de llegar
a la reunión y establecer 5 puntos muy importantes que deben de estar presentes si te quieres presentar a un inversor. Y estos deben de ser, antes que nada, el monto. ¿Cuánto estás pidiendo? En términos de soles, de dólares, una cantidad fija. Entonces, estamos pidiendo tal cantidad de soles por un periodo de, y establecer cuánto es la duración. Tú estás pidiendo un monto y lo que ellos esperan saber es después de cuánto tiempo o para qué vas a usar mis recursos, en qué horizonte de tiempo. Entonces es bueno identificar el monto, el tiempo y el propósito. ¿Para qué vas a utilizar $1 millón en un periodo de 2 años? Y el propósito es bueno establecerlo en términos de hitos. Los hitos son eventos importantes en tu planeación y también resultados. ¿Qué cosa vas a lograr? ¿No? Entonces, con este dinero, en este marco de tiempo, con el propósito de quiero lograr tal cosa. Y luego tenemos un punto que puede estar presente o no, que es el tema del porcentaje a ceder. ¿Cuánto estoy dispuesto a ceder de mi empresa? Y esto va a depender de qué clase de inversor, a qué clase de inversor te vas a enfrentar. Por ejemplo, hay personas que prefieren mantener su pitch sin mencionar cuánto porcentaje les vas a dar porque estás abierto a negociaciones. Y depende de la estrategia de cada emprendedor. En lo particular, en la experiencia que tengo en estos 10 meses en Our Crowd, que es el venture capital más activo de Israel, la nación de las startups, todos preguntan cuál es el porcentaje que estás dispuesto a ceder. Entonces, si sabes que va a ser una pregunta después de tu pitch, es bueno incluirlo. Y no hay problema, no es un monto que se va a quedar fijo, sino está abierto a negociación. Recolectar dinero es un trabajo full time. Cuando eres el encargado de la empresa, cuando eres la persona que va a ser la cara de la empresa, que va a tener que dar los pitch para los inversores porque estás recaudando el capital semilla, el primer dinero para lo que sea que tus propósitos o que tus hitos vayan a ser, tienes que tener en cuenta que es un trabajo full time, que va a requerir muchísimo tiempo. Entonces, es importante planear con anticipación. Para ello, hay diferentes herramientas financieras que se pueden usar. Hay un término que se llama runway, que es pasarela, y es la pasarela del dinero. ¿Cuánto tiempo este dinero te va a servir? Entonces, si ya sabes que estás a 6 a 8 meses de que se acabe el dinero que tienes, pues comienzas otra vez a recaudar fondos, porque sabes que es un trabajo full time que va a demorar tiempo, antes que nada, porque te tienes que presentar a muchísimos inversores y va a requerir recursos tuyos. Un aspecto muy importante que me gusta recomendar es storytelling. Contar este sueño que tienes como emprendedor como una historia y meter estos 8 puntos que he estado mencionando como pequeñas partes de la historia. Y hay muchísimas herramientas, muchísimas personas que pueden ayudar en este tema. Y como mencioné al inicio, hacer un resumen. Y necesitamos esta cantidad por este periodo para cumplir las siguientes cosas. Y luego una frase final que englobe todo, para que el inversor se quede con la idea. Entonces, y por eso nosotros somos Prospere, nosotros buscamos llenar el vacío entre la MIPE y la startup para llevarlos a más. De tal manera que, ok, se quedan con esa frase poderosa, esa frase fuerte y les crea más expectativa. Y luego, recolectar información. Es muy importante. Los venture capital, los inversores, saben más que tú.
tienen más experiencia, han visto muchísimas empresas, de repente han visto empresas que eran muy similares a ti. Entonces ellos van a tener todo el conocimiento, todos sus años de experiencia. Y lo único que podemos hacer nosotros como emprendedores es informarnos y tratar de aprender lo más que se pueda. Fuentes primarias, fuentes secundarias, ya saben, consultar a expertos en la industria, leer artículos, leer libros, informarse de diferentes tesis sobre el tema en cuestión. Yo escuché este mito hace poco y decía así, siempre pedir el 50% de lo calculado, 50% más de lo calculado, porque hay detalles que se escapan de lo calculado. Y me gustaría decir que esto es totalmente falso. Cuando te presentas a un inversor respetable, ellos van a tener consigo a un grupo de analistas y expertos en finanzas. Y ellos van a juzgar si la cantidad que tú estás pidiendo por el periodo de tiempo que tú estás pidiendo para cumplir la cantidad de cosas tiene sentido o no. Y esto es un factor crucial. Si ellos observan que tú estás pidiendo más de lo que necesitas, van a negociar siempre reducirlo, porque no lo necesitas. Y si no llega a ese momento de negociación y si a veces el inversor ve que la cantidad que estás pidiendo es absurda, simplemente va a perder confianza en ti, va a dudar de las capacidades de proyección financiera que puedas tener. Entonces, sé muy honesto porque al final del día tú estás buscando dinero para generar tu empresa, pero también estás buscando un socio, un aliado, que como vimos en la sesión anterior, es aquel que te va a tomar de la mano y ambos van a querer hacer crecer la idea para poder hacer crecer la rentabilidad de la empresa y ambos generar ganancias. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Y por último, yo me voy feliz si ustedes se quedan con esta idea, y es enamórate del problema, no te enamores de la solución. La solución va a llegar, pero es importante conocer todos los aspectos del problema y hacer que gire en torno al problema, que el estudio de mercado gire en torno al problema, que el análisis de los competidores al problema, no cuántos están haciendo lo mismo que yo, cuántos están haciendo la misma solución que yo, que también es importante, pero con un foco claro a cuál es el problema. Porque normalmente lo que pasa es que emprendedores tenemos que pivotear o cambiar de dirección y debemos de ser lo suficientemente flexibles para poder hacerlo y tratar de atacar un problema de diferentes maneras. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda que quieran compartir? Esta ha sido una charla que, como habrán visto, les he dejado unos pequeños Easter eggs, unos huevos de Pascua por ahí, con pequeñas respuestas a estas preguntas. El objetivo, y era algo que comentábamos con Yavet, era, ok, conozcan qué cosa te va a preguntar y tú mismo, de acuerdo al negocio en el que estés, evalúa. ¿Cuento con esto? Sí, no, nunca lo había pensado. De repente no he empezado mi plan de negocio. Ok, aprenderlo, estudiarlo. Entonces, creo que Yavet, de repente tú puedes tomar la palabra y explicar acerca de qué serían los siguientes pasos. Voy a pasar a... Sí, por supuesto. En realidad, María Gracia, como siempre, muy clara, muy precisa. Te agradecemos de verdad esta oportunidad que nos has tenido y has compartido muy bien tus conocimientos a lo largo de estas 3 fechas que hemos estado con las personas que nos han ido acompañando. Quiero, antes de pasar a las preguntas, hacer digamos, un recuento de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, por qué, digamos, Prosperi Group tomó esta iniciativa de abrir, digamos, ese espacio abierto y utilizar la tecnología para conectar globalmente. La pandemia, estamos viviendo digamos, una coyuntura muy especial, muy particular, ¿no? La pandemia está generando una crisis económica global. Y yo considero, y hay muchas personas que comparten conmigo,
que la forma de salir de esta situación es a través del emprendimiento, porque el emprendimiento va a permitir generar soluciones y también va a generar puestos de trabajo. Necesitamos que el emprendedor justamente tome las riendas de lo que está pasando y que adapte los servicios, los productos, todo lo que necesitamos para poder afrontar esta situación. Siendo así, entonces, de hecho, los emprendedores tienen que afrontar un contexto. O sea, es decir, es distinto hacer empresa en Perú a hacer empresa fuera de Perú, ¿no? Para nuestra suerte, yo creo que estamos en unos tiempos donde vivimos ya un mundo globalizado. Por lo tanto, las oportunidades que tiene un empresario en Perú son grandes. Y también podrías estar en cualquier otro país de América Latina, como que también nos están acompañando personas de otros lugares. Y yo creo que los países de América Latina compartimos de algunas cosas culturales que nos hacen únicos y que también pueden ser, digamos, factores a favor o en contra cuando queremos emprender. Lo cierto es que no estamos solos, ¿no? Estamos justamente conectados gracias a la tecnología y creo que Prospere Group puede ser digamos, un factor catalizador para poder conectar entre las personas que de alguna forma tenemos una perspectiva distinta. Probablemente no tengamos la certeza o la verdad, no nos creemos dueños de la verdad, pero sí creemos que tenemos una visión distinta de cómo sobrellevar esta situación y queremos compartirla con ustedes. Y queremos hacer justamente un grupo de personas que nos acompañen en este proceso. En este afán de afrontar esta situación de pandemia, analizando las cifras, por ejemplo, cómo es el empresario peruano o cómo es la malla empresarial en el Perú, prácticamente el 100%, o sea, casi el 100% de empresas en el Perú están en la categoría de pequeña, o bueno, mediana, pequeña y microempresa. Pero más aún, en el sector de micro y pequeña empresa está casi el 90% de todos, ¿no? De todas las empresas peruanas. Entonces, esto, ¿qué genera? Genera que justamente genera informalidad. ¿Por qué? Porque si esas cifras que le estoy dando son cifras oficiales, lo que nos está diciendo es que las empresas no tienen un nivel de ventas que permita, digamos, solventar capacitación, inversión en tecnología, contratación de los mejores profesionales, o sea, están prácticamente sobreviviendo el día a día. Entonces, necesitan replantear su forma de hacer empresa, porque de esa forma sí van a poder generar mayores ingresos que a su vez les permita replantear la forma de empresario que están siendo, ¿no? Y bueno, hay empresas que están, digamos, ahorita quebrando, hay, digamos, un aumento del desempleo y he visto muchos amigos, colegas y las cifras están ahí a la vista para todos. Hay mucha gente que está convirtiéndose en empresario. Entonces, el emprendimiento, ayer, bueno, en toda esta semana hemos estado con la Semana de la Innovación. El CONCITEC acá en Perú ha hecho eventos para difundir el tema de innovación. Y en una de esas charlas mencionó que Perú tiene el ranking número 1 del espíritu emprendedor. Y eso nos puede llenar de orgullo, que tenemos el espíritu emprendedor. Pero hay que marcar una diferencia entre tener el espíritu emprendedor y el realmente llegar a ser una empresa sostenible, ¿no? Entonces yo puedo rápidamente comprar barato y vender caro y generar un excedente que podría generar, digamos, el inicio de una empresa. Pero eso convertirlo en algo que genere impacto, o sea, que genere puestos de trabajo, que genere, digamos, sostenibilidad, que genere contribución a las arcas fiscales para poder, digamos, cubrir todas las necesidades que tiene el país, hay un trecho por recorrer. Entonces, la contribución que queremos hacer desde Prospere Group es ayudar a los emprendedores, a aquellos empresarios, a que comiencen a trabajar una visión distinta de lo que es ser empresario, de lo que es ser emprendedor. Y claro, muchos dirán, pero estamos en crisis y no tenemos dinero. Bueno, lo que hemos observado en estas 3 semanas que venimos trabajando con María Gracia y compartiendo información con ustedes es que no necesitas tú tener el dinero, ¿no? El dinero, hay personas o hay grupos económicos o hay fondos que tienen el dinero. Lo que se necesita es cambiar nuestra forma de pensar
para poder saber cómo relacionarnos con ellos, cómo interactuar, cómo poder tener una relación saludable con estos entes que tienen el dinero para poder financiar los emprendimientos, ¿no? Entonces, ese es el aporte que queremos buscar con esto, ¿no? Queremos llevarlos a ustedes, primero, con un cambio de mentalidad. Por eso que era importante esta primera charla que trabajamos con María Gracia, que era el Odyssey Plan, que era hacer una evaluación personal a dónde quieres llegar. ¿Quieres ser el empresario promedio, aquel empresario que sobrellevó la pandemia y quebró después? ¿O es una actividad como mientras estás, digamos, en pandemia y luego vuelves a buscar trabajo? ¿O quieres que la pandemia te transforme y te convierta en un futuro empresario, la futura persona que va a dar trabajo a otras personas, ¿no? Que va a ayudar a que otras personas también salgan de este tema? Está claro que ser empresario no es para todos. Entonces, justamente es importante hacer una evaluación personal si estamos dispuestos a recorrer este camino. Entonces, de eso se trató el primer webinario. Está grabado, ustedes por favor lo pueden buscar y podemos hacerle llegar una copia de lo que pasó en esa primera sesión. Obviamente, una cosa que nos va a faltar mucho es el dinero, o sea, cómo financiamos nuestro tiempo, cómo financiamos los gastos, los materiales, todo lo que podamos necesitar para hacer viable esta creación del servicio o producto que queremos llevar al mercado. Entonces necesitamos dinero, capital. Y por eso era importante entender que sí existe gente que apuesta al riesgo. O sea, es gente que está dispuesta a perder su dinero, ¿no? Está dispuesta a perder. Pero nadie es loco que va a darte el dinero sabiendo que lo va a perder al 100%, sino que uno va, digamos, a apostar con cierto, digamos, análisis y probabilidad de que puede ganar. Y obviamente se cumple esa regla. Más riesgo, más ganancia. Entonces, es tratar de encajar en esa lógica de estas personas que tienen el capital para poder, digamos, entender qué están buscando y poder recoger nosotros ese dinero que ellos están ofreciendo, ¿no? Entonces, eh, era importante conocer qué cosa es un venture capital, qué cosa es un fondo de capital de riesgo, ¿no? Entonces, ahí está grabado el segundo webinar, donde también tenemos claramente explicado desde, digamos, poniéndose en los zapatos del venture capital, qué es lo que ellos buscan, qué es lo que hacen, cuál es su ciclo de vida, ¿no? Entonces, eso lo pueden conocer muy claramente en ese segundo webinar que hemos desarrollado con María Gracia. Y bueno, hoy hemos querido darle otra contribución a este proceso y es decirles, bueno, ya sabes que tienes que cambiar tu forma de pensar, tu visión, cómo hacer empresa. Ya sabes que si no tienes plata, hay fondos que lo tienen. Y en esta sesión lo que hemos querido es detallar lo que tú deberías, tu tarea, ¿no? Tu plan de tarea, qué puntos tú tendrías que desarrollar para poder eh, enfrentarte a estos fondos con una mayor probabilidad de éxito. Queda claro que son muchos puntos. O sea, dentro de esas 8 preguntas hay varias cosas por resolver. Entonces, seamos realistas. Esto no, de repente no lo vas a poder resolver solo. Por eso es importante formar equipo. Por eso es importante enfrentar este desafío de ser empresario con una visión global acompañado de otras personas. Prospere Group te quiere acompañar en ese proceso, ¿no? Prospere Group te dice, ¿sabes qué? Mira, formemos grupo. Te podemos acompañar en ese camino de ser un empresario con una visión global. Necesitamos que tú tomes la decisión. Nosotros te hacemos la propuesta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos para comenzar? Tenemos para comenzar estos webinarios que para mí son pepitas de oro, valen mucho, han sido preparados con mucho cariño y mucha dedicación para poder, digamos, definir exactamente qué cosa poder darles y no marearlos, no enredarlos con estas cosas, ¿no? Entonces, espero que lo valoren de esa forma. Yo estoy muy agradecido con María Gracia por este tiempo y la atención que ha tenido y la acogida que ha tenido a la idea que le planteé y por sumarse a este proyecto. Y luego, lo que tenemos que hacer es que esto es el punto de partida, ¿no? O sea, no, estamos en el partidor. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es tratar de resumir toda esa complejidad de las 8 preguntas en un curso que se va a dar en 4 semanas. 4 semanas
que estarían comenzando, por acá hice mi anotación, el 11 de noviembre. Miércoles 11 de noviembre estaría comenzando el curso durante 4 semanas, o sea, un día a la semana. Van a ser 2 sesiones académicas cada fecha y estaría acabando el 2 de diciembre. Con ese curso, las personas que ya tengan alguna idea, digamos, o ya tengan un emprendimiento en marcha, ya tienen alguna idea, digamos, de negocio que ya está, digamos, en una etapa más clara, creo que podría ayudarle muchísimo para poder hacer una presentación, o sea, perfilar toda su información, darse cuenta qué aspectos aún le falta mejorar, o sea, hacer una revisión de todo lo que ha podido avanzar y hacer la lista de qué cosas le falta mejorar para poder establecer una información base con el cual poder enfrentar un proceso de captar capital, ¿no? Entonces, esto es lo que se viene, ¿no? Lo que se viene es eso, ¿no? Los invitamos a ponerse las pilas, digamos, a comprometerse, separar su agenda. Tenemos un tiempo prudencial desde hoy hasta la fecha que comience el curso, que es el 11 de noviembre. Ustedes tienen tiempo para poder prepararse y poder, digamos, comenzar a separar su tiempo y las preguntas y todo lo que necesiten. Pueden poder tomar, digamos, la planificación previa para poder acompañarnos en este curso, que lo que esperamos es que al terminar el curso, las personas puedan estar en posibilidades de tener un panorama más claro de la información de en qué nivel está su startup, en qué nivel puede, digamos, qué es lo que le falta trabajar, y también va a poder establecer la información base para hacer un buen pitch. El pitch viene a ser, no es otra cosa que exponer tu idea, y exponer tu idea de una forma muy resumida. Entonces, los desafíos, ayer conversábamos con María Gracia, es que tú tienes que tener tu forma de comunicar tu idea ya clara desde siempre, ¿no? Porque un inversionista puede llegar en cualquier momento. O sea, no necesariamente tú vas a ir a buscarlos. Probablemente te toque la puerta, se entere que estás haciendo algún negocio y te diga, yo quiero invertir en tu negocio, cuéntame, ¿de qué se trata? Entonces ya lo tienes que tener listo. Estas 8 preguntas, la clase de hoy día, la sesión de hoy día web, el seminario web que hemos tenido ahorita, nos preparan para eso. Y tenemos que tener listo discursos de cuánto, de 1 minuto. O sea, es posible que nos digan solamente, tienes 1 minuto para contarme qué es lo que estás haciendo. Puede que nos den un poco más, 2 minutos. Tiene que haber una versión de 4 minutos y, si más no me equivoco, una de 8 minutos. ¿Es así, María Gracia? Perfecto. Entonces, a eso queremos llevarlos. Y con eso queremos lograr que ustedes tengan, digamos, acceso a capital que les permita hacer viable las ideas, las propuestas que ustedes tengan, ¿no? Como dijo claramente María Gracia, enamórense del problema, ¿no? Enamórense del problema. Pero no se queden en el problema. O sea, en realidad, cuando dice enamórense del problema, quiere decir que tienen que prestar atención al problema y que finalmente el que encuentre una solución, puede que la solución, existen miles de formas de solucionar un mismo problema. Entonces uno puede pivotear de solución en solución, ¿ya? Pero es posible que al enamorarse ustedes del problema van a poder, digamos, conocer mejor de qué manera servir a su sociedad, de qué manera realmente hacer que esta convivencia que tenemos todos, entre todos los países y todas las personas, sea más saludable y más óptima para todos, ¿no? Entonces, y sobre todo, si nos conectamos a ese nivel, vamos a ser empresas sostenibles. Porque podrán cambiar, la pandemia nos está cambiando los hábitos de consumo, nos está cambiando la forma en que vivimos, la forma en que conectamos, pero lo que no va a desaparecer es que la gente lo que compra es soluciones a los problemas, ¿no? Entonces, mientras tú le soluciones una verdadera necesidad, no la necesidad que tú piensas, que tú crees, que tú imaginas, sino la necesidad que realmente tiene la gente, esa es, digamos, la fórmula para poder hacer viable tu negocio, ¿no? Y bueno, hay una serie de cosas más que podemos seguir hablando, pero me parece que eso es importante, ¿no? Entonces, yo estoy, digamos, contento de dar este primer paso, haber iniciado. Desde Prospere Group vamos a abrir otro espacio con otro profesional para ver, por ejemplo, a partir del 1 de octubre, vamos a trabajar el tema de ciberseguridad. Como ahora todos nos hemos volcado a la tecnología, es necesario tener mucha precaución, muchos conceptos de seguridad en este ambiente digital. Entonces, a partir del 1 de octubre, que cae día jueves en la noche,
vamos a tener los jueves de la ciberseguridad, acompañado de un gran profesional. Pronto les daremos las noticias en redes sociales para que nos acompañen. Y en redes sociales también vamos a ir contestando sus preguntas, contestando sus inquietudes acerca de este curso que vamos también a comenzar a promocionar. Creo que ahorita no tenemos preguntas, ha sido bastante clara tu explicación, María Gracia. Veo que la Eso gente... espero. Sí, sí, sí. De mi parte, lo único que tengo quizás para consultarte es, a mí me encanta la estrategia, ¿no? Yo soy una persona que me apasiona mucho el tema de estrategia. Entonces, yo lo que creo que estamos trabajando juntos una oportunidad para que la gente sea un emprendedor con estrategia, ¿no? Que es distinto a ser un emprendedor intuitivo o que reaccione a las cosas por instinto, ¿no? Esto es, creo que una oportunidad grande que estamos encontrando y que vamos a ahondar un poco más. Así que yo feliz de ser parte de este proyecto y que tú estés dentro de esta iniciativa, María Gracia. Así que, eh, bueno, yo espero que si tienes algunas últimas palabras, podemos dejar la reunión hasta aquí. Bueno, estoy muy entusiasmada, me apasiona el proyecto, pero lo que más me apasiona es emprender, es ver cómo otras personas pueden hacer realidad de repente ese sueño que tenían y que esta pandemia los ha activado, les ha hecho cambiar el chip y qué mejor si podemos compartir experiencias, compartir y, y impulsarnos a ser mejores. Entonces, yo creo de que estas 3 webinars que han habido gratis, que han habido abiertos para el público, con capacidad de ser reproducidos en cualquier momento, pueden ayudar a despertar ese bichito emprendedor que muchos tenemos y para los que ya tenían, insertar más dudas para que sean absueltas, y llegar con éxito de repente a la puerta de un emprendedor. Así que yo estoy muy feliz, muy agradecida de estar aquí. Gracias por su tiempo y bueno, no tengo nada más que decir. Genial. Entonces, un gran saludo hasta Israel. Espero que te sigas cuidando y estés bien. Y bueno, amigos, seguiremos en contacto a través de las redes y agradezcamos a la tecnología y sigamos conservando nuestra salud para cuidar también a nosotros y a quienes están alrededor nuestro, a nuestros familiares. Entonces, seguimos en contacto a través de las redes.